Una de las cosas por las que me gusta tanto esta serie, primero es porque tiene una muy buena fundamentación histórica, o sea, hay historiadores muy serios detrás de la construcción del guión, de las caracterizaciones, ustedes van a ver, es perfecto, o sea, cómo se mueven los actores, cómo se posicionan en el espacio. Tiene unas interpretaciones gloriosas. eh, Entre ellas vamos a ver actores muy reconocidos como Gerard Depardieu, que hace de Fouché, de quien nosotros ya hemos hablado en el pasado. Sabemos que Fouché fue este inspector de la policía secreta. Fouché fue un hombre muy controversial. De los personajes que acompañaron a Napoleón, uno de los más significativos. Napoleón, como nosotros veíamos, había llegado al consulado amparado por figuras muy importantes de la política francesa de el final del ciclo revolucionario francés. Voy a reconstruir un poco lo que es ese ciclo revolucionario para que lo volvamos a tener en cabeza. La revolución empieza propiamente en 1789. Tiene unos antecedentes históricos muy significativos en todo lo que es el pensamiento ilustrado que se viene desarrollando en Francia desde el siglo XVIII, con la presencia de tres grandes postulaciones. La de Voltaire, que es pues un erudito, es un hombre de corte, es un hombre de una familia encumbradísima. Es un hombre que va a predicar fundamentalmente la tolerancia. Voltaire no es un autor que tenga una obra, digámoslo así, secuenciada, no escribe grandes libros. Lo más importante es su correspondencia. Y esa correspondencia se va a publicar en ciertos momentos. Él va a escribir, o sea, obras más bien livianas en términos de que no son tratados de filosofía, pero su intervención es capital en términos de plantear la necesidad de un Estado laico, un Estado secularizado, donde la Iglesia no tenga injerencia en los asuntos del Estado, decir, donde no se den fenómenos como las guerras religiosas que se habían presentado en Europa en el siglo XVII, donde a nadie lo maten por tener un credo distinto o le prohíban participar o tener un cargo destacado porque cree de una manera distinta a la religión confesional del Estado. El Estado francés ha sido confesionalmente católico hasta ese momento. Ha sido uno de los grandes adalides del catolicismo, de los grandes defensores del papado, a pesar de que, como hemos visto en clases anteriores, hubo pugnas importantes, muy importantes, con el papado en la relación de quién manda a quién y quién manda sobre qué. Es decir, hasta qué punto el papado tiene la única injerencia sobre los nombramientos episcopales o religiosos y las rentas de la iglesia en relación con el Estado. El siguiente es Montesquieu, el barón de Montesquieu, que fue amigo personal de la zarina Catalina la Grande. Hay quien dice que también amante, bueno, y lo dicen con conocimiento de causa, algunos, otros como muy especulativo. Lo cierto es que fueron muy cercanos. Y quien postula fundamentalmente la necesidad de la separación de los poderes, porque en el absolutismo los tres poderes están en manos del rey: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Aunque en Francia ya hay unos antecedentes en los parlamentos, sobre todo el Parlamento de París, de tratar de articular o de regular algunas formas del poder real, pero eso es muy complicado, sobre todo con los dos grandes reyes absolutistas de Francia, que son Luis XIV y Luis XV. Y el tercero
que es el postulador más eficiente, más importante, más significativo, más radical de los tres, es Rousseau. La obra de Rousseau fue muy conocida, muy aceptada por la alta sociedad francesa en la relación del Emilio o de la educación, donde Rousseau habla del derecho natural y habla de que el hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe, pone en la mira de los padres la importancia de educar a sus hijos para que sean seres verdaderamente racionales, libres, felices. Pero Rousseau tiene un desarrollo que es el que lo lleva a ser quizá el más significativo de los tres. Y es que en medio de unas postulaciones filosóficas que se están haciendo en toda Europa sobre el derecho natural, sobre el principio de soberanía, Rousseau es el único teórico que señala que el pueblo es el soberano y que esa soberanía popular no se pierde aunque el pueblo la ceda temporalmente a un gobernante, que el pueblo siempre, siempre es el soberano. Y esos son los tres principios de pensamiento que se van a desarrollar fuertemente en la Francia prerevolucionaria. La revolución empieza en 1789 con una manifestación que viene de el primer estado o el segundo, como uno lo quiera ver, que es la nobleza. La nobleza está molesta porque la corona está agobiada con las cargas fiscales, no tiene recursos, está muy corta de recursos debido a que ha pasado dos guerras terriblemente negativas para Francia. La primera, la Guerra de los 7 Años, en las que se mete Luis XV, que lleva a Francia a perder buena parte de sus territorios de ultramar en América, porque en esa guerra se metieron los ingleses del lado de un reyesito pelioncito, que ojalá algún día veamos, que fue Federico II de Prusia, más que para ayudarle a Federico en Europa, que era lo que Federico necesitaba, para competirle los territorios en América a Francia y a España. Con tan buena suerte o con tan buen desempeño los ingleses que ganaron y se quedaron con buena parte de los territorios franceses y americanos. Entre esos van a estar la Luisiana, ¿no? Y la parte de, creo que es la parte que tiene que ver con Florida. Ambos territorios van a pasar, por ejemplo, entre de los que me acuerdo, de Francia y de España a el Reino Unido. Entonces, como los franceses no son rencorosos, no son envidiosos, ni son mentirosos, el rey Luis XVI, en un acto de filantropía, decidió apoyar a los independentistas americanos de las 13 colonias para sacarse el clavo de los ingleses. Con muy buena suerte, porque realmente las 13 colonias lograron independizarse, pero quebraron a Francia. Entre los gastos desmesurados de Versalles, los excesos de María Antonieta, pero sobre todo los gastos que ocasionaron esas dos guerras, la corona francesa estaba básicamente quebrada y la propuesta de los ministros del rey, como Necker, era crear un régimen impositivo más extenso, suprimiendo muchos de los privilegios de la nobleza. La nobleza encontró en Luis XVI un monarca débil al que le podía armar un tango, como diríamos nosotros, y presionarlo a volver a una institución que había quedado suprimida por el bisabuelo del rey o el tatarabuelo del rey, Luis XIV. ¿Sí? Luis XIV había cancelado los estados generales y había puesto toda la autoridad en la persona del rey. Luis XVI no veía la manera de lograr aprobar su sistema, su reforma fiscal,
Y entonces citó a estados generales presionado por la nobleza. Lo que no contaban muchos de los nobles que presionaron al rey, ni el rey, ni una parte del clero, es que dentro de la nobleza, el clero y el clero, había ya personas con una mirada mucho más moderna de la economía y de la sociedad, que rápidamente se pusieron del lado de los sectores populares del tercer estado. Con populares me refiero a la alta burguesía, porque en los estados generales se llamaba todo lo que era el pueblo, que era desde el más rico de los burgueses hasta el más pobre de los pobres. eh, Podía ser limosnero, prostituta, lo que fuera. Pero la gente era muy discreta y consideraba que la gente que no tenía educación ni formación, pues no tenía mucho que decir o cómo hacer valer sus argumentos. Así que terminaron elegidos en la Cámara fundamentalmente burgueses de la alta burguesía y burgueses de la pequeña burguesía, pero que se habían formado profesionalmente. Es decir, que en la representación del tercer estado había un muy amplio número de abogados, entre ellos un personajillo que se va a llamar Maximilien de Robespierre, otro que va a ser justamente Georges Danton y demás. Y estos van a lograr, eh, bajo la tutela de hombres más significativos en ese momento, porque ni Robespierre ni Danton son tan importantes en el principio de la revolución, unir a todos los que piensan distinto, hacer una alianza que se consolida en lo que se conoce como el juramento del juego de pelota, ¿sí? Fue un momento importante, se dio porque el rey estaba bastante molesto con lo que le estaban proponiendo los estales, que era fundamentalmente una reforma de la asamblea, una reforma de la asamblea que iba a suponer que ya no iban a votar el primer estado por un lado, el segundo por el otro y el tercero por el otro, cada uno emitiendo un voto común, sino que se iba a pasar a un sistema de asamblea donde los votos iban a contarse de manera censitaria, es decir, cada cabeza contaba. ¿Qué pasaba? Que en el primero y el segundo estado había menos gente, en el tercero había más. Eso cambiaba el orden de la política. Tradicionalmente, y aún en tiempos de Luis XIV, se unían el voto del primer estado y el del segundo, y pues el tercero siempre salía perdiendo. Pero en este sistema, los que estaban pensando distinto podían imponer sus ideas y ahí arranca la revolución. Ese es no son los primeros años, la revolución es todavía, digámoslo así, es al mismo tiempo visionaria y tímida. Visionaria porque plantea la Carta de Derechos del Hombre y del Ciudadano y una primera constitución para Francia, lo que convierte al rey de monarca absoluto en un monarca constitucional. Pero, punto seguido, va a irse dando un acaloramiento político debido a un malestar con el rey. Al rey le han limitado todos sus derechos, menos el de veto, y el rey se ha dedicado a vetar todo. La revolución empieza a caldear los ánimos. En unas zonas de Francia, lo primero que hace la revolución en esa fase es acabar con la iglesia como una institución del Estado y una institución aparte del Estado, y transformar al clero de Francia en un clero revolucionario, poniendo en pie las propuestas de galicismo que ya habían hecho inicialmente Felipe IV, Capeto, y luego Luis XIV. Es decir, que el clero de Francia se rige en su funcionamiento ordinario, es decir, en sus funciones, rentas, atribuciones, nombramientos por el rey, y
sigue a Roma única y exclusivamente en lo dogmático. Es decir, el Papa sigue diciendo cómo se dice misa, pero el rey, el Estado francés decide cómo se reparten las rentas de la iglesia, los bienes de la iglesia y los nombramientos de la iglesia. Eso generó mucho malestar en el primer tiempo de la revolución y llevó a una movilización muy grande en el sitio de la Vendée con unos sacerdotes que se llamaron los curas refractarios, que no aceptaban el nuevo sistema del clero. Pero las ideas que estaban bullendo en Francia, eso que todos los hombres nacen iguales y que tienen derechos y todo, estaban haciéndole ojitos y caramañolas a otras sociedades europeas. Y eso es importante para lo que vamos a ver de Napoleón, porque Napoleón logró mucho por ser Napoleón, pero logró mucho más por ser la representación de la Revolución Francesa. Y los monarcas de Europa, que al principio habían visto la revolución con ojos, sino contrarios o favorables, por lo menos con ojos de inquietud y de expectativa, empezaron a sentir pasos de animal grande frente a su propio poder. Y Prusia, Austria, Rusia y posteriormente el Reino Unido se pusieron en guardia. Y España, obviamente, porque España está muy cerca de Francia, se empezaron a poner en guardia respecto de la revolución. Y en el año de 1792 declararon, cuando ya la relación con el rey era mala, el rey estaba preso, se había tratado de fugar a Varén, lo habían traído, el pueblo de París se había movilizado en las Tullerías, em, y el rey había tenido que refugiarse casi que en el lugar de la asamblea, y el pueblo de Francia estaba en ese momento sitiado por los ejércitos de de estos otros reinos que empezaron a pensar, este cuentico de la revolución se nos va a extender como pólvora y no queremos eso. Además, están tratando muy mal a Luis XVI y su familia. Luis XVI y su familia no era lo que más les importaba más que se les fuera a extender la plaga en sus territorios, declaran la guerra a Francia y la revolución da un giro. En la primera fase de la revolución, Mirabeau, un noble de la mediana nobleza, el barón de Mirabeau, había liderado la Cámara, es decir, había llevado la voz cantante en la Asamblea, pero él murió, lo enterraron como un héroe, luego el rey bueno, luego el rey se fue a fugar y después en medio de todo eso se descubrió que Mirabeau había estado carteándose con el rey y con la reina para buscar una salida distinta del curso de la revolución porque estaba viendo que la revolución se estaba poniendo muy roja y ya eso no le parecía correcto. Entonces surgen nuevos liderazgos, principalmente Georges Danton y Robespierre. Y ellos dos mueven a Francia a la guerra contra el extranjero. Los franceses empiezan perdiendo, pero como en los buenos partidos, el que está en inferioridad de condiciones, cuando les pasa que le sacan a algún jugador, pues se los tarjeta roja, se crecen. Y Francia empieza a ir adelante, 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 adelante. Durante todo este proceso, Napoleoncito, ahora lo vamos a ver, va creciendo, se va haciendo joven, se involucra, y cuando está en el poder, en el año de 1793, se ejecuta primero a Luis XVI y luego a María Antonieta. Entra lo que se llama el régimen del terror. Las cosas se empiezan a poner malucas, diríamos nosotros, a poner
bastante feas. Y en ese momento viene lo que vamos a ver ahora, ya habíamos visto lo del sitio de Toulon. Y vamos a ver que en todo este proceso, la revolución pasa del terror a una fase que se va a conocer como el termidor. El periodo termidoriano es el periodo en que ya la revolución se ha calmado, digamos, se ha tranquilizado y es allí donde aparece ya con mayor brío, con mayor importancia, con mayor significación, nuestro querido eh, Napoleón Bonaparte. Ya em, este termidor se da a fines de 1793, va hasta 1794 y en 1794, a finales de 1794, es cuando se da el famoso golpe del 18 Brumario, donde Napoleón Bonaparte toma el poder y se constituye en el primer cónsul. La serie que vamos a ver empieza cuando Napoleón ya está prisionero en la isla de Santa Elena. Es la fase final de su vida. Hace relación a un acontecimiento bastante real. En la isla de Santa Elena, Napoleón está confinado a una casa que se va deteriorando, que se siente en muy malas condiciones y está básicamente aislado del mundo. Santa Elena está en el fin del mundo, por allá en el África, cerca del África y en la parte atlántica del África, y él como que no tiene mayor consuelo. Hay una familia británica que vive allí y la niña de esa familia se vuelve su amiga. Luego vamos a ver cómo va esa relación eh, de amistad. Aquí nos cuentan esos encuentros donde él le cuenta su historia a esta niña que se ha convertido en su consuelo y en su amiga dentro de la fase del destierro. Entonces ahí vamos a comenzar esta narración después del prólogo. Ay, Dios mío.